Similares a lo que va a ser el parcial. Armar la base de datos y crear una consulta. Crear la sentencia de una consulta volcada a servidor MySQL. Tienen que trabajar, lo pueden hacer en papel y después volcarlo al servidor. El primer ejercicio ¿cómo? Sí, computadora. Computadora conectándose al servidor y subiendo la base de datos en el servidor. Creando la base de datos en el servidor. Por eso tenemos estas clases para practicar. Primero hacer la estructura de la base de datos en papel, se la vuelta al servidor, se crea la base de datos en el servidor y se hace la sentencia de SQL que se le solicita. La consulta SQL que se le solicita. El primer ejercicio nos dice que una empresa desea digitalizar la cartera de cheques. La cartera de cheques en una empresa son los cheques principalmente de terceros, o sea que le entregan a la empresa para llevar a ver qué pasa con los cheques. ¿Un cheque qué es? ¿Qué es un cheque? ¿Alguien sabe lo que es un cheque? ¿Para qué sirve un cheque? Es un medio de pago, un documento que lo habilita a ir a cobrar al banco. Los cheques hoy en día son, por lo general, su gran mayoría son de pago diferido, como es el que aparece en el ejemplo, en el ejercicio. ¿Qué significa eso? Que tiene la principal diferencia con un cheque común, con el cheque de pago diferido, es que el cheque de pago diferido tiene dos fechas. La primera, que es la que está arriba, hay en el recuadro rojo que dice 4. La primera es la fecha de emisión, la fecha en que el titular de la cuenta de la cual va el cheque lo emite. Y la segunda es la fecha de pago. A partir de qué fecha quien recibe el cheque puede ir y cobrar. Los cheques hoy en día tampoco se los puede cobrar por ventanilla, hay que depositarlos a una cuenta. No importa eso, no importa. ¿Verdad? Los datos de los cheques, hay un ejemplo de un cheque del Banco de Chubut. Básicamente son los mismos en los cheques de cualquier banco. ¿Qué es el banco? Es la entidad en la cual está la cuenta de la cual se van a retirar los fondos para pagar ese cheque. Tienes una cuenta corriente, una empresa, un particular, quien sea, abre una cuenta en el banco y tiene que tener plata en esa cuenta que cubra el cheque. Cuando uno va a depositar un cheque, la cuenta de la cual van a sacar esa plata tiene que tener ese dinero, tiene que tener fondo. Bien. Es muy importante en una empresa el llevar la cartera de cheque. ¿Por qué? Porque a partir del día de la fecha de cobro, o sea, la segunda fecha, a partir de la segunda fecha, se tiene 30 días para cobrar el cheque, para depositarlo. Después de los 30 días ya el cheque no tiene validez. Imagínense una empresa que tiene muchos cheques y no lleva registro, que se le traspele uno y se le vence un cheque, no lo puede cobrar. Por ejemplo, si tiene la fecha de hoy, 2 de octubre de 2023,
fecha de pago, la segunda fecha, a ese cheque solo se lo puede depositar o cobrar ¿hasta cuándo? 30 días de acá adelante. ¿Cuánto es 30 días? 2 de octubre más 30 días. 1 de noviembre. ¿Ya? Hasta el 1 de noviembre. Si cae fin de semana o feriado, pasa al siguiente día. No importa, eso no nos importa para nuestro sistema. ¿Ya? Podría ser si le agregamos un control de fechas. A ver cuáles son los cheques que están próximos a cobrar, que nos marca una alerta de cheques que están próximos a vencer y hay que depositarlos. Bien, entonces los datos de los cheques básicos son el recuadro número 1, que es un número, ¿ya? El recuadro número 2, que es otro número, que es en este caso el 083, que nos indica el banco emisor del cheque. ¿De qué banco es la cuenta a la cual pertenece el cheque? Cada banco, como dice ahí, el punto 2 dice nombre y código del banco. Todo el nombre aparece a la izquierda en vertical. Todos los bancos habilitados en Argentina tienen un nombre y un código único. Ese número único del banco, en este caso el 083 sería el código del banco de la provincia de Chubut, Banco del Chubut. ¿Ah? Por ejemplo, el nuevo Banco del Chaco, que es el banco de nuestra provincia, tiene el código 311. El Banco Nación tiene el 11, el Galicia el 7, el Santander el 72, el Patagonia el 34. Así cada banco tiene un código único. ¿Alguien me lo pasa? No. Cada banco tiene su código asociado. O sea que ahí estamos pensando una entidad, banco, nombre, código. Y el ID aparte. Banco, código. Son los dos datos del banco por lo menos. A su vez, en el punto 5 nos dice, fíjense que a la derecha está el 83 en un recuadro 2 y el 002 en un recuadro número 5, en el recuadro 5, que es el número de sucursal. Cada banco a su vez tiene sucursales y cada sucursal tiene un número asociado a ese banco. ¿Ya? Puede haber, como dice ahí el punto 5, cada sucursal tiene su número y nombre, depende del banco al cual pertenece. Por ejemplo, la sucursal 30 del nuevo Banco del Chaco es la sucursal de Resistencia, una de las casas más grandes de Resistencia. ¿Ya? Pero la sucursal 30 del Banco de la Nación Argentina es de Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. O sea que las sucursales pueden tener el mismo número de sucursal, pero se hace de diferente banco. La sucursal 2 del Banco de Chubut es Esquel, como se ve en el ejemplo. Fíjense que ahí está en el recuadro a la derecha, dice 083, 002. ¿Y cómo sé que es de Esquel? Porque abajo también está el recuadro con el número 5, el recuadro rojo con el número 5, nos indica el nombre de la sucursal. Sucursal Esquel. Eso está en todos los cheques, están distribuidos de esa forma. ¿Ah? En el recuadro a la derecha, nombre de código banco y código sucursal. El nombre del banco está a la izquierda, por lo general así en vertical, y la sucursal abajo. El nombre de la sucursal abajo, ahí donde dice sucursal Esquel en este caso. En un cheque de la sucursal de Resistencia del Banco del Chaco va a decir 311-030 y abajo va a decir sucursal Resistencia. ¿Ah? Y el domicilio de la sucursal, el domicilio de pago. Bien, otro dato que aparece en el cheque, el monto, el valor, ¿ah? Expresado en letras y números.
solo nos interesa guardar el número. ¿Ah? Solo nos interesa guardar el número. Importante, bueno, si manejan cheques, pero bueno, no es el caso. No. Que coincidan los dos. Tienen que coincidir. Tienen que coincidir. Tanto el número como la letra que está en el centro del cheque. Y las fechas de emisión y de pago son dos fechas diferentes con el formato día, mes, año. Se la guarda con ese formato. Fecha de emisión y fecha de pago. La más importante es la de pago. Una característica, un requisito que deben cumplir. Uno está expresado ahí en el cheque. Fíjense arriba donde dice cheque de pago diferido en pesos. Abajo que dice con letra chiquita. La fecha de pago no puede exceder el plazo de 360 días de la fecha de emisión. O sea, nosotros no podemos emitir un cheque hoy, 2 de octubre, con fecha 2 de octubre del 2024. Estamos excediendo los 360 días. Ese cheque no es válido. Y otro requisito que tiene que tener, que acá no figura, es que la fecha de emisión tiene que ser anterior por lo menos en un día a la fecha de pago. No pueden ser iguales ni anterior la fecha de pago a la fecha de emisión. Los cheques que se emiten hoy, 2 de octubre, tienen que tener fecha de pago 3 de octubre en adelante. No puede ser ni igual ni inferior. Ni anterior. Bueno. Nos dice el enunciado. En la actualidad, la empresa anota en un cuaderno qué cliente le entregó cada cheque y los datos arriba mencionados del cheque. Desea realizar un software para llevar el control de los cheques que ingresan a la empresa. Se debe guardar los datos del cheque y qué cliente lo entregó. ¿Ah? Se pide diseñar una base de datos para almacenar la información acerca de este sistema, para lo cual tener en cuenta identificar las entidades, crear las tablas indicando los campos de cada una que forman parte del sistema. Deben estar normalizadas. Marcar las claves primarias, indicar los tipos de datos para cada campo de las tablas, ingresando con su usuario en Word al servidor y crear la base de datos. El nombre de la base de datos debe ser el usuario ustedes _cheques y las tablas que los componen, con sus campos y tipos de datos correspondientes. Realizar la sentencia SQL con esta que nos permita mostrar ese listado. ¿Se entiende más o menos? Bueno, vamos a ir haciéndolo, vayan haciéndolo y van a ir saliendo las dudas. Las entidades, recuerden las entidades que se van a convertir ¿en qué se convierten las entidades? Tablas. Cada entidad va a tener sus propiedades o atributos que se van a convertir en campos. Cada campo va a tener su tipo de datos. Varchar, array, integer, float. Pueden trabajar a 2, 3, ir armando las tablas de la base de datos. Les recomiendo en un papel primero armar las entidades como hacíamos al principio.
sucursal ciudad. ¿Es lo mismo? No. Acá en este caso dice sucursales que. ¿Ah? Pero en una ciudad puede haber varias sucursales. En Resistencia, por ejemplo, está el Casa Central, no es Casa Central de Resistencia, bueno, el banco ahí del Grande, después hay sucursales. Acá tenemos sucursal, la que está ahora en la calle 14, por acá en el grupo, ¿verdad? Se la trasladaron, es la sucursal 1 del Banco del Chaco, en la nuestra acá en San Pedro. Pero está la sucursal también de la Ferichaco, que no sé qué número tiene. O sea que la sucursal tiene un nombre y un domicilio completo. ¿Ah? Nombre y domicilio completo. ¿A qué se refería con estar normalizado? ¿Cómo? Normalizada. ¿Se acuerdan que vimos la normalización? Los datos dicen que los pasos de la normalización lo vimos allá al principio de año. No puede haber datos que no pertenezcan a esa entidad, básicamente. ¿Sí? ¿Nos van a hacer? Hagan, aprovechen para practicar, para sacarse las dudas. O sea, tenemos que aplicar todas Las entidades primero hagan el papel y después lo vuelcan al servidor. Sí, pero tenemos que... Perdón, pues todavía no leímos, pero tenemos que sacar el cheque de la reunión. Ahí están todos los datos. Al principio muestra cuáles son los datos del cheque y después nos pide cuántas entidades, cuántas tablas descubrieron. ¿5? Ah. En hoja por lo menos las entidades identifiquen. ¿Ah? Y después lo la fecha de emisión y la fecha de cobro. Y ellos no solamente de dos fechas diferentes formando
El empeño de